es un tema importantísimo revisarlo, entenderlo y ver si efectivamente nos conviene aprovechar esa herramienta que tenemos todos disponibles acá. Vamos a hablar de la APB, Cris. Perfecto, Miguel, ¿qué tal? Buenos días por acá. Muy bien, sí, hablamos de APB. Estamos en una fecha importantísima, cerrando el año. Siempre en esta época, entre otras cosas, además de gastos y temas sociales, el tema APB, pensando en planificación, en ahorro, inversión, es un tema importantísimo revisarlo, entenderlo y ver si efectivamente nos conviene aprovechar esa herramienta que tenemos todos disponibles acá. Eso justamente, bueno, con Cris siempre estamos conversando, ambos nos dedicamos al tema o al mundo de la asesoría y siempre conversamos, ¿no? Nos ponemos ahí en contexto de qué está pasando, qué es lo que estamos viendo y en general, bueno, siempre vemos dudas respecto a estos temas, siempre vemos inquietudes, más allá que año tras año, pues, bueno, tanto Cris como nosotros nos dedicamos como a generar contenido para que las personas puedan entender, tomar mejores decisiones, pero siempre sigue existiendo esto y probablemente tiene que ver, Cris, con que las personas cada vez son más o buscan más información para tomar mejores decisiones. Así que por eso decidimos hablar esta vez del ahorro previsional voluntario, pero no desde entender cuál es el régimen A, el B, porque entendemos y tenemos mucho contenido, pueden buscar ahí en las redes sobre el contenido más técnico, sino aquí ya llevarlo a casos concretos, a ejemplos, a quién le podría funcionar una cosa o no, el depósito convenido, dónde puede uno invertir su dinero para hacer una APB, porque no solo basta, o al menos eso es lo que hemos ido conversando con Cris, que no solo basta saber, oye, tengo que hacer régimen A, o régimen B, o A y B, o depósito convenido, sino también eventualmente elegir bien el lugar donde vamos a invertir. Perfecto. ¿Okay? Eso es un tema clave, el dónde hacerlo, porque como instrumento, ya vamos a hablar de algunos detalles, puede ser interesante para muchas personas, pero la segunda derivada es, bueno, ¿dónde lo hago? Hay muchas alternativas, hay algunas que quizás son más interesantes, otras quizás no tan interesantes, y yo creo que ahí podemos darle en el clavo a todo esto para quizás ustedes que estén escuchando esto, si están pensando o les conviene hacer APB, buscar la mejor alternativa y quizás tener mejores resultados y evitar los típicos errores que uno comete al inicio, más en este producto que, aunque es muy conveniente, no es tan simple a la primera vista porque es un poquito más complejo. Bien. Cris, cuéntanos un poco, igual para partir, así como muy resumen general para que las personas igual, quien no haya escuchado antes sobre este tema, pueda entender de qué se trata el ahorro previsional voluntario, régimen A, B. Quizá cuéntanos un poco también sobre eso, please. Ya, bueno, modo resumen, como Miguel muy bien comentó, tenemos mucho contenido y en las redes hay mucho contenido al respecto de esta parte más como teórica, pero para hacer un pequeño resumen, me gusta definir primero que todo que el APB es un producto, es una alternativa, digamos, de inversión, una herramienta que está enfocada 100% para complementar mi jubilación cuando ya tenga el momento, cuando llegue el momento del retiro. O sea, básicamente esto fue pensado a nivel de Estado hace mucho tiempo para tener una herramienta de poder complementar ese retiro o esa jubilación del fondo obligatorio de la AFP, que sabemos que en general lo que siempre se escucha que nunca es suficiente, que siempre es bajo. Hay ciertas razones por eso, ya no vamos a entrar en ese tema, pero ahí básicamente... a otro video. Sí, hay muchos temas ahí a nivel general del sistema de pensiones, pero si pensamos en el tema de APB, se creó esta herramienta, esta segunda vía, para poder pensar en aportar, digamos, de aquí hasta el momento de la jubilación y poder, digamos, pensar en tener un mejor retiro, un mejor monto mensual o un mejor sueldo, entre comillas, pero que se construye de manera voluntaria. Entonces, es una herramienta pensada para cuando cumpla mis 63, 62, 65 años, que probablemente esa fecha se siga dilatando en el tiempo, como están pasando algunos países de Europa. Entonces, está pensado con eso. Y como es un tema que a veces es difícil, y nosotros como asesores lo vemos de pensar en invertir y colocar un dinero pensando dentro de 20, 30, 35, 40 años, básicamente el Estado nos promueve ese ahorro y nos da ciertos beneficios del corto plazo, ciertos beneficios al valor presente, que puede ser beneficios de regalos o bonificaciones, o me pone una parte además de lo que yo ponga, o que ese sería el régimen A, ya lo vamos a revisar, o el régimen B básicamente me hace una rebaja impositiva, me ahorra impuestos al día de hoy, pensando en, digamos, pagar menos y poder, digamos, promover ese ahorro voluntario. Bien. Oye, Cris, y es importante eso que decías por el tema de la jubilación, porque claro, al día de hoy, al menos en Chile, mujeres a los 60, hombres a los 65, pero obviamente cada vez la expectativa de vida en nuestro país aumenta. Por ahora andan creo que en torno a los 82 años los hombres, 85 las mujeres, o por ahí anda. Entonces, claro, piensa tú que después de los 65 años te quedan por lo menos 20 años más, teóricamente, ¿no? Al menos expectativa de vida. Entonces es muy importante también preparar esa etapa
esa etapa de la vida hay que irla preparando con anticipación. Y cuéntanos un poquito más también sobre los depósitos convenidos, Chris, porque de repente hay personas que lo pueden, digamos, pensar también como una estrategia, igual es complementario a esto. Ya, bueno, bien, ahí quizás profundizando un poco en los regímenes que existen. El régimen A, que está pensado en general para personas de ingresos medios o ingresos bajos, ya podemos ponerle números a eso, consiste en que todo el aporte que uno haga anualmente, básicamente el Estado me va a aportar un 15% anual de ese monto que aporté hasta cierto tope, que son 6 UTMs. Pero básicamente si lo llamamos, que hay que verlo como inversionista, si yo pongo 100.000 pesos y el Estado me regala el 15%, o sea, 15.000 pesos, básicamente podemos entender lo que es una rentabilidad asegurada, sin riesgo, y además si ese dinero está invertido en ciertos productos financieros, pudiese incluso rentar montos muy relevantes que para una inversión tradicional puede ser bastante interesante pensar en rentar un 15, un 18, un 20%. Entonces, pero tiene ciertos topes. ¿Okay? Y el régimen B, que está pensado ya para personas que ganen en promedio 4, 5 millones de pesos en adelante, 7, 10, 15, 20 millones de pesos mensuales, está pensado en una rebaja impositiva. O sea, el dinero que yo coloque, el Estado me va a, digamos, descontar parte de ese dinero que coloqué dentro de mi declaración renta, que tengo un tope de 600 UFs de aporte, y que intuitivamente, ahí Miguel, no sé cómo está tu dato empírico, pero ya después de varios años haciéndolo con clientes, esa rebaja impositiva siempre en promedio, que cada caso es muy distinto, porque hay personas que son dependientes, personas que son independientes, personas que hacen retiros de socios, personas que tienen boletas, honorarios, o sea, hay muchas alternativas, pero en promedio, así muy a la rápida, esa rebaja puede ser cerca entre un 30-35% del valor que uno aportó. Entonces, puede ser muy interesante para personas. No es despreciable. Sí, una persona, por ejemplo, claro, al día de hoy 600 UF, estamos hablando del régimen B, son aproximadamente 24 millones de pesos. Sí, 23.700, exactamente. Redondeamos eso, imagínate poderte, digamos, además que estás ahorrando esos 24 millones de pesos, ahorrando, en realidad lo estás invirtiendo, porque ahí el concepto es que ese dinero pasa a un instrumento de inversión. Te puedes ahorrar hasta 8 millones de pesos aproximadamente, incluso podría potencialmente ser más. Y eso además piensa tú, que es esta parte de los depósitos convenidos que te decía, que tiene un beneficio adicional de 900 UF, que personas que son de mucho más alto ingreso, eso es lo que yo opino, ¿ok? Personas pueden hacer los depósitos convenidos desde la etapa que les convenga, que quieran, que les gustaría, pero realmente les conviene a quienes tienen mucho más altos niveles de ingresos, o mejor dicho, están en un impuesto, una tasa impositiva marginal mucho más alta, entonces mucho más conveniente. Y esa sería como la tercera forma más complementaria de todo esto. Y es importante porque al final tomar una decisión, como decía Chris, bueno, me voy al A, me voy al B, qué sueldo, qué me convendría. Personas, por ejemplo, que reciben bonos importantes, ¿ok? Bonos importantes a fines de año, o bonos por cumplimiento de proyectos, o incluso bonos mensuales que se pagan por ser autoempleados de su empresa o retiro, no sé. Ahí hay que ver bien la figura que usa cada persona, pero podría ser interesante cualquiera de estas tres cosas. Así que no sé si Chris nos cuentas ahí un poco más sobre como rangos de sueldos, ingresos, que a quién le convendría una cosa sobre la otra. Ya, bien, muy bien. A nivel de ingresos, depende naturalmente de muchas variables, pero como comentaba, el régimen A está pensado más para personas que ganen promedio, puede ser incluso hasta 4 millones de pesos. Yo en la práctica quizás hasta 3,5, quizás no mucho más que eso, pensando que se puede activar muy bien el tema del régimen B, pero por los topes. Básicamente, si tengo un tope, en este caso, de que la bonificación sea hoy el valor de la UTM, pueden ser 415, 420 mil pesos, y ese representaría eso, representaría el 15%. Estaríamos hablando de un aporte en el año de probablemente cerca de 2,7 millones, 2,800, ¿cierto? Por ahí. Entonces, ahí es donde aplica, hay varias cosas a nivel tanto de mi tramo impositivo, pero también está el tema del aporte, porque si yo voy a aportar por mi capacidad de ahorro o por mi tren de gasto un monto pequeño, quizás me conviene el régimen A para poder, digamos, ir aprovechando eso. Puede ser que gane 5 millones de pesos, pero si quiero aportar a mi APB 100.000 pesos, quizá el régimen B hoy no me aporte tanto. Por eso no solo es el tema como para poder ahorrar en el fondo. Y ese es un punto clave que no mucha gente habla. Mucha gente habla de los tramos, que más o menos ingreso uno debería tener, pero también todo esto hay que hablar que esto es una inversión, un ahorro programado, que de cierta manera tengo que tener un flujo. Yo puedo ganar 10 millones de pesos, pero si gasto 10 millones de pesos, ¿de dónde aporto la APB y cuál aporto? Entonces, a eso un poco que, y otro tema importante, y aquí entramos quizás en los temas que no mucha gente entiende, es que si este es un dinero que está pensado, como hablamos al inicio, para mi fecha de jubilación,
ese dinero tiene que salir de mi capacidad de ahorro. O sea, si yo gano 1 y yo saco un pedazo para aportar a la APB, no debería ser solo mi capacidad de ahorro mensual, porque tengo también metas u objetivos de corto plazo que pueden ser viajes, educación, fondo de Ya, claro. reserva. E incluso me gusta a Patrimonio. mí, exactamente, viajes, estudios, certificaciones, etcétera. Entonces, no solo pensar en comenzar a ahorrar directamente a la APB. ¿Por qué? Porque está perfecto y tiene ciertos beneficios, pero si dentro de 6 meses, 1 año, 5 años, 20 años, todavía no es tu fecha de jubilación, te pasa un imprevisto, tienes una necesidad de liquidez, Claro. ¿de dónde vas a sacar la plata? De la APB, que te permite sacarlo. Y ahí, si quieres, te pregunto, el APB es voluntario, ¿ok? ¿Qué pasa con el régimen A, el B y los depósitos convenidos? Todo puedo sacar el dinero cuando yo quiera, y cómo me castiga si es que me castigan. Buen punto, buen punto. Sí, ciertamente, claro, entre el régimen A y el régimen B puedes retirar el dinero, ¿ok? En la medida que, bueno, he visto casos de personas que se programaron muy bien a lo largo de su vida, ahorraron, hicieron APB, pero bueno, dadas ciertas circunstancias que muchas veces son imprevistas y que van por sobre la planificación que pudieron haber tenido, tuvieron que echarle mano al APB y pues bueno, también eso no me gusta decirlo, pero de cierta forma también es como medio positivo que igual lo puedes sacar con ciertas penalidades. Bueno, o sea, si por supuesto hiciste el A, te van a quitar todos los beneficios, entre comillas, te van a retener ese 15% sobre los aportes que hiciste más las ganancias que pudiste haber tenido, pero ahí es importante igual entender que esto está pensado para la jubilación. Entonces, en la medida que no lo hagas, mejor. Y lo mismo en el B. Y no solo en el B, bueno, obviamente va a depender de la etapa de tuya en la que estés en términos de ingresos, porque la retención que te van a hacer también va a depender de tu tasa impositiva efectiva al final de tu periodo anual, digamos, de declaración de impuestos. Entonces, régimen A, sí, lo puedes retirar, régimen B, sí. Ahora, el depósito convenido ya es otra cosa y ahí sí no lo vas a poder retirar hasta tu edad de jubilación. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque de repente puede pasar y me ha pasado que de repente me dicen, no, voy a hacer un depósito convenido porque aumento el bono de fin de año, que son bonos importantes en algunas empresas, pero claro, muchas personas no recuerdan la letra chica que esto no lo puedes tocar. El depósito convenido sí efectivamente no tienes posibilidad de retirarlo. Entonces, de repente un bono importante que lo pones a APB y muchas personas piensan que lo pueden retirar, pues es importante que no. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, lo bueno del A y el B lo puedes retirar, entre comillas, bueno, entre comillas, porque bueno, por último te puede dar cierto nivel de liquidez, pero bueno, siempre tiene que estar, ojalá, pensado para jubilación, porque de hecho, ahí lo conversábamos con Chris, personas que, oye, yo voy a migrar en un par de años, porque ahora vemos mucho eso, yo no sé si te pasa, Chris, pero Sí. personas que ya piensan migrar, personas, no solo por migrar, sino también por temas de estudio, etcétera. Muchas veces su objetivo es quedarse fuera, etcétera. Pues entonces en esos casos yo diría que habría que hacer un doble clic si realmente conviene o no hacer un APB, pensando que más bien esto es para la jubilación. Ahora, también puedes migrar y ese dinero va a quedar ahí. Y que cuando llegue tu edad de jubilación puedes venir, retirar y hacer lo que sea. Pero ten en cuenta que también en ese entonces las condiciones pueden ser distintas. Con el régimen B estás chuteando para adelante también los impuestos. O sea, básicamente no disminuyes impuestos ahora, pero potencialmente vas a tener que pagar impuestos de ese dinero cuando lo retires en tu jubilación. Igual, y en el régimen A no se pagan los impuestos porque lo estás pagando teóricamente, no te están descontando impuestos. Por lo tanto, cuando te retiras con el régimen A, todos los fondos de la PBA no pagarían impuestos. ¿Ok? O sea, exactamente. Y el punto de esto, como hablamos, es tratar en lo posible. Yo creo que sería como la primera como, ley respecto al tema. Sí, la primera línea de la PB es entender que es un producto pensado para la jubilación. Entonces, tiene beneficios de complementar mi retiro, pero también tiene beneficios, en este caso, o bonificaciones o beneficios tributarios que básicamente me promueven para promover el ahorro. ¿Okay? Si tengo que sacar el dinero, ojalá que sea no por una necesidad de corto plazo, como mira, quiero cambiar el auto o quiero hacer una remodelación en la casa. Sí, no, y pasa. ¿Pero te ha pasado, Chris? No, me pasa, obviamente me pasa. ¿Ah, sí? Esto me ha pasado casi como el tema de los retiros del 10%. O sea, que en teoría es lo mismo, que está pensado para la jubilación. Y como hay una puerta de salida y la piel es muy débil, es fácil decir, mira, tengo 20, 30, 50 millones de pesos, pero después que lo sacan, primero que todo, cortan ese aporte futuro para su jubilación y segundo, quizás porque no tienen el conocimiento y tienen el dinero en el régimen B y quizás están en un tramo impositivo alto y sacan 20, 50 y automáticamente te van a cobrar el 30-35%. O sea, es un golpe importante. Entonces, sí. Y como tú comentaste con algunos clientes que también sé que has tenido, de que si es una emergencia mayor, o sea,
que ya Sí, no es manera de preverlo y hay que echarle mano, pero ojalá que, sí, me claro. gusta verlo como línea de defensa, fondo de reserva, fondo para, o dinero, Seguros. eso, para metas de corto plazo, mediano plazo, seguros, fondo Ujú. incluso de jubilación o dentro de este concepto de libertad financiera no APB, y una Ok, última, como última capa, el tema de APB. Entonces, bueno, sí, me la comí claro. toda porque me pasó algo increíblemente mal, pero nada que hacer, para eso está y qué bueno que lo rastro Sí, igualmente, sí, pero sí, ojalá sí, que... sí. Ah, y hay otro tema que creo que no hemos conversado, que es la heredabilidad de todos estos fondos también, porque Ya, finalmente, y ahí eso nos va a dar para pasar al último tema como de casos más concretos, etcétera, pero importante que esto también es heredable, si claro. finalmente eso es importante y son inembargables, entonces, a ver, yo creo que yo voy a decir algo que siempre lo repito y es que creo que es un sistema que está pensado como realmente para favorecer a las personas en el futuro, incluso los herederos, porque hay personas, a ver, me podrá decir, bueno, pero ¿qué pasa si me muero? Toco madera, ojalá que no suceda, pero bueno, lamentablemente no podemos escapar de estas cosas y no lo podemos controlar. Bueno, ¿qué pasa si a mitad de camino dejamos de estar? Bueno, los herederos legales, digamos, va a formar parte como de la masa hereditaria de De la la masa. persona. Ujú. Y eso es muy importante, o sea, lo que es, que también pasa mucho, cada vez sale más el tema de herencia, que es otro tema, vamos a hablar probablemente en otro video, pero Sí, hay que sí, entender que como es un ahorro que está a tu nombre, además que tiene esta capa, digamos, de protegida de beneficios tributarios, temas de jubilación, si uno fallece, esto conceptualmente pasaría lo mismo que el ahorro que tengas en tu banco, que tengas en otras inversiones en corredor de bolsa, tu auto, tus mm, propiedades, además que tienen otros beneficios, de seguros, etcétera, pero todo eso pasa a la herencia y no es inembargable, que es una patita adicional que está perfecto. Entonces, como producto, como tú me comentaste, me gusta, es un producto bueno, siempre y cuando yo tenga visión, digamos, de que me voy a jubilar acá. Segundo, que ya, tengo estas capas que hablamos de evitar echarle mano a esto por una necesidad de corto protección. plazo. Y si Ujú. todo eso hago check, es interesante, digamos, Sí, destinar parte, no todo, parte de nuestra capacidad de claro, ahorro mensual o los bonos anuales, si recibo bonos importantes anuales, a ese tipo de aporte. claro. No, está buenísimo. Oye, Chris, vamos a pasarnos a como casos concretos, porque, a ver, yo te pongo un ejemplo para que podamos hacer un breve análisis de una persona. Obviamente, cada caso es individual, Sí. incluso personas que puedan tener realidades muy, muy parecidas, igual son casos bien distintos. Pero una persona, por ejemplo, que simplemente es empleada, ¿ok? Eh, y que, bueno, su único nivel de ingreso, o mejor dicho, su única fuente de ingreso vendría siendo su producto de su actividad laboral dependiente. eh, ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué visión le podríamos aportar a esa persona? Ya, bueno, importante. Como hablamos, si yo soy dependiente, tengo una sola fuente de ingresos por ahora. Siempre es importante como asesores tratar de Ujú. promover que esta persona cree o piense Otra construir fuente. otras fuentes de ingresos, como inversiones Claro. financieras, inversiones inmobiliarias, emprendimiento. Ese es otro tema, pero es importante siempre Sí. comentarlo. Entonces, si esta persona hoy ya está ahorrando, importante, si digo, mira, ya estoy ahorrando o quiero comenzar a ahorrar, Ok. el tema P puede ser interesante, pero como hablamos, ojalá al menos comenzar a construir ese fondo de reserva y después quizás pensar en darle un poquito de espacio, forma al tema de APB. Entonces, dependiendo de tu nivel de ingreso, como hablamos, si estás ganando Ok. 800.000 pesos, 600, 1 millón, 2 millones, un poco más, 3 millones, quizás puedes, y financieramente te conviene comenzar a hacer aporte al régimen A. ¿Okay? ¿Cuánto puedes Perfecto. aportar? Dependiendo, o sea, y es un tema también relevante, el tema del APB, tengo todo el año fiscal para hacer el aporte. No es necesario hacer aportes por planilla todos los meses, puedo hacer una Claro. sola aporte voluntario. Ahora en esta época ya estamos cerrando el año, puedo hacer un Sí. aporte directamente, o puedo hacerlo todo el 1 de enero y queda, ¿sabes? Por año calendario. Pero si Ujú. lo llamo, como ya hablamos hace unos minutos, el aporte tope para sacar el mayor beneficio a este 15% es hasta más o menos 2,8 millones. Entonces, sí, quizás tú Ok. quieras aportar al APB en este año 100.000 pesos mensuales, probablemente te convenga mucho el régimen. Ahí estás de cajón. Ok. Sí, sí. Ahora, importante esto. Esto es parece obvio, pero esto es para personas naturales, ¿ok? Eso Sí. parece obvio, pero en personas, a mí me han preguntado, oye, ¿puedo hacer una PD para mi empresa? Y digo, ¿cuándo se va a jubilar tu empresa? A los 60. Sí. Entonces, a mí me ha pasado, pero bien, ok, una persona, sueldo normal, ok. Ahora, en ese mismo caso, pongámonos en ese escenario, Chris, de una persona que tiene ya su trabajo, su fuente de ingreso, le descuentan su impuesto todos los meses y perfecto, pero además la persona, por ejemplo, puede tener acciones y recibe algunos dividendos y puede tener quizá algún par de propiedades que las está pagando a través de crédito hipotecario y por tanto paga intereses todos los meses. ¿Cómo lo abordarías ahí en esa Claro. parte?
Ya, ahí yo quiero hacer un paréntesis que al inicio comentamos, el APB está pensado inicialmente para complementar mi jubilación al momento de retirarme, pero también tiene este beneficio muy enfocado en el tema impositivo, ¿ok? En el valor presente. Entonces, en este caso que tú me comentaste, si esta persona es dependiente, ingreso promedio 800, 1, 2, 3 millones de pesos, tiene algunas inversiones en fondos, acciones, ETF que pagan algunos dividendos en el año. Y además tiene propiedades, una o dos propiedades de inversión, con hipotecarios, con créditos. Ahí normalmente se activan dos cosas, ¿ok? Cuando uno recibe dividendos, dependiendo de dónde venga el dividendo, si es un fondo, es una empresa, y si es empresa hay Claro. varios niveles, pero consultante va a tener que pagar un impuesto adicional en el año, que eso va a estar reflejado en mi declaración renta. ¿Por qué? Porque estoy generando ingresos adicionales de otra vía y ese dinero, Ok. naturalmente, tiene que pagar impuestos. Hay ciertos rangos, ciertas alternativas, pero tengo que pagar impuestos. Entonces, si esta persona incluso, irme un paso antes, solo invierte en acciones y fondos y ETFs y recibe dividendos, probablemente en la declaración renta tengan que pagar, así sea, un poquito más de dinero. ¿Por Claro. qué? Por ese pequeño de ganancia o utilidad que generó por esos dividendos acciones. ¿Okay? Está perfecto. Segundo punto, si tengo propiedades con hipotecarios, se activa otro beneficio tributario para personas naturales, que bueno que lo comentaste, igual que la PB, que es el famoso 55 bis. ¿Eh? El 55 Ok. bis, entre otras cosas, y dependiendo de mi estructura de ingresos, pero en general, voy a tener, digamos, una rebaja de los intereses que uno paga en el dividendo, en el crédito. Entonces, cuando uno paga Perfecto. un crédito, eso, uno paga un dividendo mensual y ese dividendo tiene una parte que va a amortizar, en este caso, la deuda, el Capital. abono a capital, y la parte de los intereses. Entonces, hay otro beneficio, digamos, muy social del Estado que nos dice, quiere promover que tengamos propiedades, que nos compramos nuestra primera casa, o incluso hasta la segunda, o más, y este beneficio me dice, todos los intereses que pagues en ese dividendo a los múltiples créditos que tengas, te lo voy a rebajar. Entonces, eso me ayuda en la declaración renta a rebajar mi carga impositiva, y por eso es que normalmente cuando uno parte en este mundo, en la foto Ya. que tú me comentaste, dependiente, comienza a hacer unas primeras inversiones y compra una primera propiedad, quizás ya esa siguiente declaración renta, de repente me comienzan a devolver dinero, 100.000 pesos, 200.000 Perfecto. pesos. Y es como, ah, ¿qué pasó? Claro, y eso es por el Pues simple hecho de estar pagando los intereses y además los impuestos de tu sueldo te los descuentan ya mensualmente. ya mensualmente, exactamente. Perfecto. Bien, Entonces entonces ahí ahí, si lo vemos eso, para esa sí, ya, persona, vuelve el punto APB, régimen A, te claro, ayudaría a ahorrar más, las claro, propiedades te rebajan impositivos, los intereses, o sea, los dividendos generados por las acciones, si no es un monto tan alto, excepto que tengas, no sé, claro, 500 millones evidentemente. de pesos invertidos en dividendos, pero Sí, normalmente si esa persona activa todas estas variables, en las declaraciones de rentas deberían de estar incluso devolviéndole más dinero, así mm, que estaría bien. sí. Sí, está bueno eso, porque ahí es donde entramos en, bueno, depende todo, ¿no? Sí, Porque claro. finalmente va a depender del nivel de ingresos que tengas vía, no sé, venta de acciones, plusvalía de instrumentos financieros, incluso, bueno, que eso paga igual otro impuesto dependiendo de algunas consideraciones, pero intereses hipotecarios que te descuentan. Entonces hay que hacer como la cuenta, ¿no? Es como tirar los números a la mesa y ver efectivamente. Que bueno, ya, y ahora yéndonos a un caso un poco más extremo, que eso probablemente también lo has visto tú, no sé, el caso más extremo, eh, digamos, o más, no más que extremo, quizá un poco más complejo, por ejemplo, médicos, que hay médicos que tienen contratos en un hospital, tienen, además, boletean, y además tienen una empresa y probablemente Propiedades. hagan retiros de su empresa, Claro. porque de cierta manera, bueno, a través de la generación de esta sociedad, lo que buscan es también como disminuir un poco la carga impositiva. Entonces reciben por múltiples o tienen múltiples vías de ingreso, donde ya los casos se pueden empezar a complejizar, pero tendencialmente yo creería que estaríamos hablando de ingresos más altos. En esos casos, ¿cómo lo abordarías, Cris? Ya, perfecto. Y yo creo que faltaría en esa variable que además ese médico que tiene ingresos probablemente relevantes por contrato, tiene ingresos relevantes por honorarios o por retiro de su sociedad, Mm. además probablemente tenga propiedades de inversión, así que también tenga ingresos por ahí y tenga el Sí, mismo sí, beneficio tributario. Pero en estos casos, o sea, normalmente, por el punto, cada caso es muy puntual, pero ya para ese tipo de perfil, generalmente ya son personas con ingresos al menos 5, 7, 10 o mucho más, 20, 30 millones de pesos mensuales. En esos casos, el régimen B es la elección favorita, o sea, es la que te va a calzar. De todas maneras, hacer aporte al régimen A no tiene mucho sentido, claro, porque ya esta persona va a comenzar a pagar impuestos bastante altos. impuestos más Entonces, altos. ahí es donde lo que hablábamos hace unos minutos, ahí es donde el tema, la herramienta PB, más para estos perfiles, que su dolor, y probablemente muchos de esos perfiles llegan a nosotros como asesores, no tanto pensando en, mira, Mm, cuando tenga mis 65 años, sino, mira, hoy estoy pagando muchos impuestos y viene la declaración claro, renta y quizás no estoy haciendo mi gestión de ingresos de manera más óptima. Y cuando viene la declaración renta, además de todo lo que pago mensualmente y lo que me retiene, tengo que pagar 5, 6 millones de pesos, 7 millones de pesos cash de una vez por todas esas claro, cosas adicionales y eso hoy me está doliendo. Entonces ahí la herramienta, ahí se activa como la claro. segunda cara de la PB, que es rebajar impuestos, ¿no? Sí, Entonces sí. ahí, régimen B, dale.
régimen B. No, está bueno. Ahí, y me quedé pensando también, Chris, hay otros casos que no sé cómo entran dentro de todo esto, pero a mí me ha pasado 2 veces, que son personas residentes fiscales en Chile. Ah, bueno, por cierto, ahí cuando hablamos de año fiscal en Chile, estamos hablando de un año calendario. 1 de enero, 31 de diciembre, que es el año fiscal para nosotros aquí en Chile, al menos como personas naturales. Eh, Personas que viven en Chile, pero trabajan para empresas en el extranjero. ¿Ok? Eso es muy importante porque me ha pasado un par de veces. Incluso una persona por una muy mala planificación financiera le tocó pagar una cantidad de impuestos absurda, porque claro, bueno, finalmente, si bien residente fiscal en el país, sus labores están, tenía un contrato en el extranjero y recibía su dinero y cada vez que, bueno, recibía su dinero incluso en una cuenta extranjera y de esa cuenta extranjera se transfería para acá una cantidad, digamos, importante de dinero y finalmente, claro, él tiene la responsabilidad de hacer sus declaraciones y tal, porque su empleador está afuera, él no hace la declaración, pero le tocó pagar una cantidad de impuestos más o menos importante. Entonces allí también la invitación a quien pueda estar en esa situación de analizar bien cuáles son las vías que les conviene, porque existen figuras en las que a través de un servicios de empresas que te pueden hacer como empleador, hacen tus descuentos como trabajador y disminuye la carga impositiva también, y pensar en el régimen también B, en este caso el APB, o incluso si es ya casos donde los niveles de ingresos sean más altos, ¿por qué no pensar el depósito convenido? Dependiendo obviamente de la situación de cada persona. Pero son casos y ya como muy tirados, ¿no? De las Sí. muchas cosas que puedan uno encontrar por ahí. Ahora, Chris, ya dijimos, bueno, más o menos, que ya hablamos de qué son, muy de manera resumida, régimen A, B, depósito, hablamos de casos, ejemplos. Ahora, ¿dónde invertir este dinero? Porque la gran pregunta de las personas es, ok, oye, bueno, yo puedo ganar, no sé, 5 millones, 6 millones, pero igual me conviene el A porque tengo propiedades y disminuyo impuestos a través de los intereses, etcétera, lo que sea. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿dónde pongo el dinero? Porque hay muchas, digamos, formas. Ahora, ¿cómo lo agruparías tú de manera resumida ahí, Chris? Ya, bien. Bueno, como hablamos muy bien, el ahorro provisional voluntario, aunque su nombre es ahorro, efectivamente estamos ahorrando, pero ese dinero, todo lo que vayamos aportando, ya sea cada año o los años que podamos o nos convenga hacerlo, ese dinero va a estar invertido. Y tiene que estar Uh -huh. invertido porque estamos pensando dentro de probablemente varias décadas. Así que ese dinero tiene que estar Claro. lo mejor invertido posible y ahí es donde se activan varias cosas. Primero que todo, acá, según la super de pensiones, ¿quiénes son las empresas habilitadas para administrar esos fondos? Porque como cualquier inversión, tiene que haber una empresa por detrás que pueda administrar y gestionar esos fondos aprovechando esos beneficios, digamos, Claro. tributarios, pero son empresas especializadas con ese giro específico. Entonces, acá, como en Chile, el más conocido naturalmente son las mismas FP. ¿Okay? ¿Por qué? Porque naturalmente, o por normalidad o por desconocimiento de muchas personas, si piensan en que esto está asociado a mi jubilación, dicen, bueno, solo lo puedo hacer en la FP, y si uno se mete en cualquier página de la FP, te sale ahorro obligatorio, cuenta 2 y APB. Entonces, bueno, Claro. naturalmente ahí voy. Pero ¿qué pasa? Cuando hago aporte a mi APB en la AFP, mi dinero puede estar invertido ¿en dónde? En los mismos multifondos, 5 multifondos. Claro. Claro. Ya Al veremos un menos poco. por ahora. Sí, por ahora. Ya, ahora tienen algunos cambios de la reforma, pero la mayor cantidad de dinero hoy puesto en APB está dentro de la AFP, yo creo que cerca de probablemente un 70%. Mucho por desconocimiento. Segunda variable, hay otro tipo de alternativas. O sea, no solo las AFP pueden hacer esta administración, están las aseguradoras. ¿Okay? Las aseguradoras creo que es la segunda patita que probablemente tenga cerca de un 20% de todo el dinero que está administrado en APB, que son los famosos seguros con ahorro, seguros con APB, y ahí aparecen todas las principales empresas aseguradoras. ¿Ya? Pero no son, tampoco, no son las últimas alternativas. Están famosos AGFs, algunas bancarias, otras no bancarias, que también te ofrecen sus mismos productos. Y otra variable que no es tan conocida que son las corredoras de bolsa. Entonces, tengo varias alternativas de poner mi dinero dentro de esos mismos beneficios que hablamos, régimen A, B y depósito convenido, pero el vehículo, digamos, el vehículo de inversión donde estén colocados estos dineros puede ser gestionado por distintas empresas e invertido en cualquier cosa, cosas muy conservadoras y cosas conceptualmente más volátiles, más arriesgadas. Sí. Bueno, yo creo que un poco lo que plantea Chris, bueno, cuando decides poner tu dinero en las AFP, estás tomando la decisión de invertirlo en alguno de los multifondos y que, bueno, bien o mal, le guste o no, tienen sus limitaciones. Entonces,
Eh, También es importante entender eso. Incluso yo lo que siempre le digo a las personas, bueno, yo los invito a ver toda la información pública de la Superintendencia de Pensiones en cuanto a costos y en cuanto a rentabilidades, ¿ok? Obviamente las rentabilidades pasadas de esos instrumentos de inversión no garantizan que van a ser iguales, mayores o peores en el futuro, pero bueno, tienden tendencialmente a tener ciertas restricciones y más aún cuando nosotros pensamos en el largo plazo, tomar una decisión de inversión, también hay que poner esto sobre la mesa, porque ya lo has dicho, Chris, esto está pensado para la jubilación. Entonces, teóricamente, nosotros estamos poniendo nuestro dinero para el largo plazo. Ok, pueden ser, bueno, pueden ser 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 40 años. Entonces, también en el mundo de la inversión es importante entender que existe este premio por la iliquidez, por decirlo de alguna forma, en donde tú puedes invertir tu dinero en instrumentos financieros que en el largo plazo te premien por mantenerte mucho tiempo invertido en esos instrumentos. Entonces, ahí es donde viene también la importancia de elegir bien el instrumento. Es decir, si estás pensando en el largo plazo, y ahí conceptualmente, para nosotros al menos, la inversión de largo plazo ya después de 8 o 10 años, ya uno puede pensar eso en el largo plazo. Puedes elegir instrumentos más, entre comillas, arriesgados. Obviamente todo va a depender de tu perfil, pero que potencialmente y probabilísticamente te puedan entregar mejores retornos en el futuro. Y no quedarte en instrumentos conservadores para el largo plazo, porque es una cosa que no tiene mucho sentido. Y después están las AGF, como decía, que tienen sus propios fondos, ¿no, Chris? Sí. O sea, básicamente las AGFs son las administradoras generales de fondos, que son las empresas habilitadas por la CMF para administrar fondos de terceros, que son, hay muchas, primero variable están las AGFs bancarias, que todo el banco comercial que conocemos, Banco Estado, Banco de Chile, Santander, Itaú, tienen como su oficina o su empresa dentro del mismo holding bancario, que es otra empresa con otro giro, con otro root, pero tiene el nombre del banco por detrás, y lo que hace es crear fondos de inversión y fondos mutuos, que los bancos son muy conocidos por sus fondos mutuos, para nosotros poder poner dinero en esto, pero también están las AGFs no bancarias, que son empresas dedicadas a la creación y administración de fondos de inversión o fondos mutuos, pero que normalmente no tienen el nombre del banco por detrás, que no por eso es que sean o más pequeñas o no estén reguladas o sean más riesgosas, para nada, son empresas muy grandes algunas, otras más nuevas, otras muy tradicionales acá, pero que quizás a veces, pero sí hay que ver qué me ofrecen, qué tipo de producto, qué tipo de retornos pudiese estar buscando, y el tema de los costos siempre es un tema importante. Entonces, hay múltiples alternativas. Sí, buenísimo. Tema costo, tema jefe, nombre, experiencia. Eso. Ahora, yo quería pasarme a eso que mencionaste, de ese grupo del casi el 20%, si no me equivoco, como planteaste ahí, Chris, de los famosos seguros de vida con APB y con ahorro. Yo creo que aquí es muy importante y yo siempre con mis clientes digo, a esto siempre hay que darle un doble clic, ¿ok? Porque lo que usualmente veo, no sé, Chris, cómo ha sido tu experiencia, pero este tipo de productos es mezclar dos cosas que son completamente y tienen objetivos completamente diferentes. Por un lado, cuando uno quiere asegurarse, un seguro de vida tiene un rol, tiene unas características que tiene que cumplir. Y por otro lado, el ahorro, que en realidad no es ahorro, es inversión, tiene otras características que cumplir en base a tu perfil, a tu tiempo de inversión, a tus objetivos, etc. Entonces, lo que yo usualmente veo es que son productos completamente ineficientes en la gran mayoría de tiempo. No voy a decir que siempre, pero en todos estos años que yo tengo trabajando y dedicándome a esto, he visto 2 o 3 que han sido buenos, podríamos decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien tienen algunos beneficios, como que, por ejemplo, todo lo que tú aportes a tu póliza de vida con ahorro, se descuenta, incluso la componente que tiene que ver con el seguro, y sobre todo porque lo usa mucho para el régimen B, ¿ok? Eso Claro. es lo que he visto. Si bien todo lo que aporte, incluso lo que pagas por el seguro, va a descontarte de tu base imponible, bueno, pero en la práctica no es un seguro de vida suficientemente o muy eficiente porque te permite cubrirte hasta algo así como 3.000 UF. Entonces, dependiendo de tu estilo de vida, pueden ser incluso seguros muy caros, Sí. ¿ok? Y que con el costo de oportunidad de contratar un seguro mejor por fuera, aparte, independiente, suelen ser mucho más eficientes. Y lo otro que he visto, Gris, es que, claro, en esta afán por, digamos, hacerte comprar o venderte este tipo de productos, se usa mucho este juego del miedo de, oye, todo lo que tú pongas en el seguro con ahorro va directamente a tus herederos y no pasa por las AFP, al famoso seguro ¿cómo se llama? El de supervivencia e invalidez. Que en la práctica, yo te digo, sí, es cierto, todo lo que tú tengas en tu fondo APB va a complementar a tus herederos y una parte va a ir a este famoso seguro para que tus herederos puedan recibir esa pensión de supervivencia en el caso que tú no estés.
Y en el caso de los seguros, eso forma directamente, o sea, todo lo que tú hayas aportado va directamente al heredero, pero en la práctica esa es la función de un seguro de vida. Entonces, cuando tú tienes un seguro de vida, todo va a tus herederos, por supuesto. Y cuando tú tienes un APB, un instrumento de inversión, también va a tus herederos, pero desde otra perspectiva, de otra forma. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, yo es un poco lo que quería aportar respecto de los seguros. Hay que darle doble clic. En general, no invierten en buenos instrumentos financieros, al menos desde mi perspectiva. Habrá quienes me puedan decir lo contrario, pero bueno, los números son los números, no mienten. Y obviamente yo sé que hay un gran desafío en esa industria de mejorar los instrumentos de inversión a los que ellos pueden acceder, pero bueno, todo está por construirse aún. Claro. O sea, hay un punto que bueno que lo comentas. Mira, con los seguros, con ahorro, con APB, lo veo mucho. Lo veo, bueno, hasta ayer vi un caso Ya. con una de estas grandes aseguradoras y partamos en la primera línea que dijimos. La primera línea fue, este es un producto pensado para ahorrar e invertir para poder complementar mi jubilación y que hablamos también que tiene una variable de corto plazo que es la rebaja impositiva, principalmente el régimen B. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, quiero pagar menos impuestos y además, o quiero pensar en mi jubilación, tener un fondo más grande para jubilar, ahí, si te fijas, el seguro no habla, te parece un complemento, pero no habla en ninguna de esas dos variables. Entonces ahí es donde no suelen ser tan eficientes. ¿Por qué? Porque básicamente es un dinero que va para otra funcionalidad. Se me gusta verlo como una herramienta. Si tú quieres eso, utilizar esta herramienta para complementar tu jubilación o para bajar impuestos, son dos herramientas. Hay una tercera herramienta que no va alineado al 100% para eso, que puede ser complementaria, como estamos hablando. Entonces, primer punto. Tener un seguro de vida es bueno. En la mayoría de los casos sí hay que ver cuál es la realidad de cada persona. Si tengo herederos, se lo digo a muchas personas. Pongamos dos casos muy rápidamente acá. Si soy una persona bastante joven, estoy en mi primer trabajo, por ejemplo, comenzando a generar mis primeros ingresos, no tengo pareja, no tengo hijos, mis papás y mi familia está financieramente estable, pagar un seguro de vida no tiene tanto sentido. O sea, uno puede dejarle un regalo a la familia, pero si no es tan necesario, ¿para qué yo pagar 20, 30, 50? Sí, ¿para qué pagar algo adicional que hoy me está haciendo un ingreso de mis flujos mensuales? Segunda variable, que es muy distinto, caso quizá como el tuyo, como el mío, hubo otras personas que ya tienen cierto camino recorrido, ya quizás tienen familia, personas que quizás dependan de nosotros. Ahí tú dices, bueno, claro. ¿Qué pasa si yo no estoy? Primera variable, tengo ahorros, he construido patrimonio, tengo propiedades. ¿Qué pasa con las propiedades? Las propiedades quedan pagadas por el seguro de desgravamen. Y si son propiedades de inversión, el arriendo queda como una jubilación. Entonces queda un patrimonio heredado y tengo flujo. Y si tengo otros ahorros, inversiones, ETF, fondos, puedo dejar una buena masa crítica. Entonces, pero también recordemos que eso pasa por todo el proceso de la posición efectiva, que es lento. Hereditario, legal. Exactamente, que hay que pagar impuestos, etcétera, el impuesto a la herencia. Entonces, ahí quizás un seguro de vida puede hacer relevancia para tener plata a libre disposición rápida, para que mis herederos sigan, digamos, viviendo mientras, digamos, reciben lo que... hace todo ese proceso que puede ser larguísimo, de hecho. Sí, puede ser muy largo, totalmente. Entonces, ahí es donde el seguro de vida puede hacer sentido. Entonces, ponerlo o adjuntarlo rápidamente y por defecto a un APB quizás no suena tan interesante, y como solemos tratar de decirlo, si quiero tomar un seguro de vida porque me preocupa, tengo personas que dependan de mí, etcétera, y si yo no estoy, quiero dejarlos bien, créeme que puedes tomar un seguro de vida acotado, que un seguro de vida de una manera muy simple, uno paga una prima, uno toma un seguro según tu vida, tu salud, etcétera, tu edad, paga cierta prima, dejas una cobertura, y si usted no está, eso sería si hay casos, hay unos seguros más flexibles, pero si no fallecí los próximos 10 años, bueno, es un costo del seguro que estoy pagando. Entonces, es un tema estadístico. Entonces, ahí yo digo, si quieres tomar un seguro, toma un seguro que probablemente, como tú me comentaste, va a ser más barato y de mejor cobertura. Sí. Y todo lo demás, si quiero hacer APB, por estas dos variables que hablamos de largo plazo y tema impositivo de corto plazo, hago APB, pero mantener las aguas separadas. ¿Por qué? Porque muchas aseguradoras son expertas de, como tú me comentaste, en ofrecer este producto, y cuando uno le hace 2, 3 clics a esto, puedes ver que es lo peor que he visto. Como dijimos hace unos minutos, este dinero está pensado para dentro de 10, 20, 30, 40 años. Necesitaría yo invertir en cosas con mayor potencial de retorno, así sea que sean más volátiles o más riesgosas. Y he visto APBs en seguros con ahorro de personas de 30 años donde están protegidas conceptualmente, pero su dinero está rentando un producto UF más 1. UF más 2. Para los próximos 30 años no tiene sentido. No tiene sentido. Es seguro, sí, puedes tener un perfil conservador, pero financieramente no tiene ningún sentido. Entonces, y si uno revisa las pólizas o la cartola mensual, dice yo aporté tanto, y aunque ese dinero se rebaja en régimen B completo de tu carga impositiva, ves
costo, incluso lo tenía por ahí, lo puedo revisar ahora, costo del fondo, costo de tal. Y aunque a veces el discurso sea, yo no te cobro nada, solo estás pagando la póliza, recuérdense que uno tiene que pagar el seguro, o sea, los fondos de inversión o los fondos mutuos donde está invertido esto. Y si son fondos como algunos de los bancos que cobran un 3, 4, 5% anual, es un desangre, sí, no tiene sentido, ¿sabes? Y hay otra curiosidad, porque a mí un cliente una vez me dijo, no, mi fondo, mis pólizas invierten en el S&P 500, en el S&P 500, Estados Unidos, 500 pesos más grande. Y yo decía, sí, en serio, a ver, cuéntame más, le dije. Le pedí la cartola, digamos, la distribución de su portafolio, y claro, no era el S&P 500, era un fondo mutuo que decía Fondo Mutuo Estados Unidos. Cuando tú empiezas a analizar qué es esto, en realidad no estaba invirtiendo en el S&P 500, era en algunas empresas de los Estados Unidos. Entonces, ojo con esas cosas porque, a ver, yo lo que siempre le digo a las personas, Chris, y yo sé que compartimos esta visión, nosotros estamos tomando una decisión con nuestro dinero que nos cuesta, que es producto de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra formación, de todo. ¿Vale la pena eso entregarle a la cosa que parece ser lo mejor sin hacer un doble clic? Es como cuando nos vamos de vacaciones, siempre estamos buscando y en qué aerolínea es más barato y cómo. Claro. Eso actualmente, ¿no? Sucede. Y hacemos una investigación o cuando vamos a comprar, no sé. Un auto, un teléfono, ¿sabes? Un teléfono, claro, nos tomamos siempre el tiempo de investigar. Bueno, también tomemos un poquito el tiempo de investigar. Pero bueno, Chris, última que la mencionaste, que yo creo que de hecho es una de las que más me gusta a mí, como hacer el APB en corredores de bolsa y así en este tipo de instituciones financieras. ¿Qué nos puedes contar? Bien, bueno, eso es algo que no es muy conocido. El que tiene cierto conocimiento y cierta experiencia en este mundo quizás hoy tiene su APB ahí. Es algo relativamente nuevo. Pero ¿qué pasa con las corredoras de bolsa? Las corredoras de bolsa son instituciones que nos permiten transar y su función es, digamos, es poder ayudarnos a comprar y vender y a custodiar productos financieros en general. Entonces, hay muchas corredoras de bolsa que están partiendo, otras tienen algunos años ya con esto, pero muchas están partiendo. Sí, entonces hay dos alternativas de lo que hasta la fecha, probablemente eso vaya cambiando el tiempo. Están las que partieron hace muy poco, que dicen dentro de ese mismo holding, que a veces es un banco, a veces es una corredora de bolsa y a veces es una AGF, te dice, mira, yo tengo este holding financiero, tengo una corredora de bolsa, estoy habilitado por la Super para administrar fondos de la APB, pero puedes invertir este dinero en los fondos mutuos, fondos de inversión de mi AGF. Entonces, es una camisa un poquito de fuerza porque puedo invertir quizás en más cosas que, por ejemplo, la AFP en los multifondos, pero puedo invertir en solo los fondos de ese holding, digámoslo así, que puedo conseguir cosas muy interesantes, quizás no tanto, pero por lo menos una primera variable un poquito distinta. Y esas otras corredoras de bolsa quizás ya tienen un poquito más de tiempo o por su arquitectura abierta nos permiten dar acceso a otras cosas, que eso hay que entender muy bien, pero cuando uno sabe un poquito más puede ser muy interesante. Hay algunas corredoras de bolsa que nos permiten hacer APB, pero este dinero poder invertirlo y colocarlo en literalmente cualquier tipo de producto disponible en el mercado financiero, la mayoría. Eso, que se trance en bolsa, producto que esté, por ejemplo, acá, en Chile, cualquier tipo de producto, fondo, acción, ETF local, o incluso producto en Estados Unidos, domiciliado en Estados Unidos, incluso en dólares, e incluso algunas tienen ciertas alianzas internas que nos permiten poner el APB en productos domiciliados incluso en Europa e incluso en euros, y productos arriesgados, conservadores. Tengo, digamos, un universo para poner mi APB, aprovechar los beneficios tributarios, pensar para mi largo plazo, rebajar impuestos, pero en dónde ponerlo, en qué vehículo, puedo ponerlo en cualquier cosa, que obviamente es importante o tener el conocimiento o buscar asesoría para hacer una buena estrategia, ¿no? Sí, no, eso es, yo diría que ese es como el mejor de los mundos, es decir, sí, claro. poder armar una muy buena estrategia de inversión pensada para tu largo plazo con digamos, instrumentos financieros que estén adecuados a ese largo plazo y que quizás puedan incluso, no sé, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, fondos de inversión privados que de repente que sean más ilíquidos, pero que en el largo plazo te potencialmente te den mejores beneficios, o activos o fondos de inversión en activos alternativos también, que te permitan acceder a, digamos, estructuras un poco más complejas, pero que sean más eficientes en el largo plazo. Entonces, yo creo que, Chris, que este es como el mejor de los mundos. Sé que igual son pocas, que hay ciertas condiciones para poder hacerlo en términos del capital. El costo, como todo, hay que ver qué costo. Reconoce que el costo o sea, no solo de cuánto me cobre la administradora, que como la FP que tienen que cobrar por esa administración, es su negocio, sino también los vehículos en que está invertido mi dinero, también hay que pagar esos costos. Entonces, recuerden que todo ese tipo de costos, todo lo que es egreso del patrimonio, todo lo que es erosión,
va en dirección opuesta a mis resultados, a mi crecimiento. Entonces, por eso hay que buscar algo que sea bueno, pero que tenga costos, ojalá, lo más Eficiente. aceptable o más pequeños posible. Sí. Oye, Chris, bueno, con esto hemos Bueno, cubierto, a ver, dónde poner nuestro dinero, hablamos de los distintos regímenes, hablamos de casos concretos, ejemplos de personas que, digamos, puedan verse reflejadas en esto y que puedan analizar su situación. Así que yo creo que hemos abordado todos los temas. No sé si hay algo más que nos queda por ahí. Creo que un punto final es que si ya quizás personas que están escuchando esto tienen su APB, porque han venido haciendo APB en los años previos en su propia FP o en una aseguradora o en alguna otra alternativa, pero quizás estudiando o quizás acá sellaron tarea e investigaron un poco más y dicen, mira, puedo conseguir mejor alternativa, puedo hacer lo que se llama un traspaso de custodia de mi APB. Yo puedo llevarme, como cuando yo me cambio de FP, puedo llevarme mi APB sin tener que sacarlo, porque si lo saco me castiga. Si no digo, mira, mi APB, como en esa cáscara de APB, me lo puedo llevar de una FP a otra o a una aseguradora o sacar la aseguradora a una corredora de bolsa. Entonces, si llegan a esa decisión, tienen que entender cómo se hace. Es un proceso gratuito, un proceso regulado por la super, dura hasta 30 días hábiles. Puede ser muy rápido, puede ser muy lento, pero puedo llevarme a la otra parte, ¿ok? Y seguir aportando quizás en esa nueva alternativa. Así que Sí, es interesante. buen punto. Y lo otro creo que no conversamos era que, bueno, si tienes régimen A, no es que puedes pasar ahora al régimen B, sino que son vías completamente independientes, son pilares carriles distintos. independientes. Y que normalmente cuando uno parte quizás con ingresos más bajos, haciendo aportes más pequeños, uno le saca el provecho al régimen A, si en el camino uno va mejorando los ingresos, va subiendo, y quizás ya conviene por todo lo que hablamos, el régimen B, voy haciendo aportes al régimen B, quizás ya no tiene sentido hacer aportes al régimen A, pero ese dinero no puedo mezclarlo, si lo saco me castiga, entonces ahí me pasa con muchos clientes que ya llevan años haciendo APB y ya con ingresos ya más altos y tienen, entre comillas, una cuenta un poquito botada que está en el régimen A, rentando, invertida, y todo lo adicional en el régimen B, ¿no? Sí, eso es importante. Buen punto. Dos tips que nos faltaron comentar. Nada más y nada menos. Muy importante. Oye, Sí. yo creo que una buena conversa, Chris. Muchas gracias por seguir estas conversaciones. Yo creo que da para que podamos hacer otras cosas y otras conversaciones. Las personas que nos están escuchando, que nos dejen ahí los comentarios, dudas, preguntas. Bueno, ya Chris pueden ver su cuenta es @Chris_Piso_Cuentas en Instagram, también compartiendo contenido, hablando de estos temas. Pueden escribirle también a nosotros. Muy felices, muy contentos, nuevamente ya cerrando este año 2025, Chris, 2026 viene con todo. Sí, pues. Y bueno, nada, las personas que nos escuchan, muchas gracias. No se olviden, como dice mi amigo Carlos, que no pudo estar hoy con nosotros, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que podamos seguir compartiendo más material de este estilo y que las personas puedan seguir informándose y aprendiendo más sobre estos temas. Gracias, Chris. Gracias por la invitación, Miguel. Saludos. Chao.